Ya, bueno, como la clase pasada o sea, avanzamos un poco, pero en realidad avanzamos bastante poco con esta presentación. Voy a hacer una pequeña recapitulación respecto de esta segunda unidad del curso, bueno, es muy importante, digamos. Eh, Ahora, evidentemente que en dos o tres clases no se puede ver en extenso cada una de las metodologías, eh, como sería quizás ideal. Bueno, al respecto igual yo estoy planteando a la dirección la posibilidad de dictar algún curso de profundización que ojalá pudiese ser como solo metodologías, ya y tener como clases completas para cada metodología y talleres y actividades prácticas. Ojalá que nos vaya bien con esa solicitud. Está ahí en proceso. Que me gustaría mucho, y sé que a ustedes les interesa mucho la educación ambiental y es bueno tener como un respaldo técnico a la hora de enfrentarse a un aula, a un curso, a un colegio, a un director, etcétera. ¿Ya? Entonces, bueno, como les decía la clase pasada, en educación se habla siempre del sentido de proceso, ¿ya? El proceso y no el taller, ¿ya? Y ahí quiero como ser súper insistente, no me importa que digan, oh, que es repetitivo el profe, pero quiero ser súper insistente. La educación ambiental y la educación en general no es solamente dictar un taller o hacer una charla. Eso es absolutamente equivocado, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, inclusive plantean en sus proyectos de título hacer un taller o hacer una charla o una jornada, eso es simplemente difusión, ya que ese es como el otro ámbito que también tiene lo ambiental, ¿ya? Eh, Muchas veces no se distingue la diferencia entre educación y difusión. La difusión obviamente puede ser una jornada, puede ser un live, como está súper de moda ahora en las redes sociales, pero eso es simplemente difusión o sensibilización. La educación es un proceso, es como pregunta de prueba, proceso. Y es un proceso de enseñanza y aprendizaje. Los profesores siempre hablan de eso. Para quienes no somos, bueno, yo soy profesor, pero no, digamos, no soy de base, no soy profesor, eh, pero los profesores digamos, de enseñanza básica o la educadora de párvulo, siempre hablan del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué quiere decir eso? Es el proceso que involucra todo lo que hay detrás de la enseñanza, ¿ya? Yo para enseñar algo, cualquier cosa, tengo que prepararme, tengo que buscar los mejores métodos, tengo que saber cómo se va a evaluar, el contenido lo tengo que contextualizar, es todo un trabajo, la enseñanza, ¿ya? Y por otro lado está el aprendizaje, cómo mis estudiantes adquieren el conocimiento en términos teóricos, pero también en términos de las habilidades que yo espero que alcancen y de los valores que yo quiero promover, ¿ya? Y en ese sentido, yo la clase pasada, bueno, vimos una lámina que esta en realidad, más que una metodología, como yo les dije la clase pasada, este es un enfoque, ¿ya? Y es un enfoque que eh, está bastante, predomina en la educación chilena desde la reforma de los años 90. No obstante, a mi parecer, bueno, no solo a mi parecer, esto es algo bastante generalizado, eh, este aprendizaje basado en competencias no ha logrado instalarse de la mejor forma posible, ¿ya? Particularmente en el ámbito formal, ¿ya?
no quiero referirme al ámbito, en realidad en el ámbito no formal eh, no hay tanta evidencia al respecto, pero en el ámbito formal este enfoque no ha logrado eh, compenetrarse de la mejor forma posible porque se ha centrado mucho en el conocimiento, ¿ya? Y muy poco en la parte, o menos, en las habilidades y en la adquisición de valores. Les vuelvo a presentar acá, este a mi juicio es como un esquema súper importante eh, para que ustedes como futuros administradores en ecoturismo eh, puedan hablar de igual a igual con un profesor y puedan hablar con propiedad respecto del significado de la educación. ¿Ya? Que en el fondo el significado no es solamente entregar competencias cognitivas o saberes, ¿ya? Sino que también es trabajar en los otros dos circulitos de esta lámina, que son las habilidades, ¿ya? El cómo, procedimientos, estrategias, y también trabajar en el plano de los valores y las actitudes, el por qué, y que tienen relación con el ser. Las habilidades tienen que ver con el hacer y las competencias cognitivas con el saber. Ya, por eso se habla de los saberes. Ahora, hoy en día, y aquí voy a tomar el lápiz porque, eh, o el puntero, bueno, el puntero, ¿se ve el puntero, chiquillo? Va. ¿Y la mano se ve ahora? Ah, ya, bueno, la mano. Ya. Hoy en día, esta parte, los conocimientos, voy a agarrar el lápiz mejor. Disculpen, voy a tomar el lápiz. Ya. Hoy en día, esta parte, este círculo de los conocimientos están en todas partes. Ya eh, eh, la parte de contenido, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes quieren saber de qué temas yo creo que a ustedes les interesan, conociendo un poco su perfil. Yo creo que a la gran mayoría de ustedes les interesa la comida saludable, eh, la comida vegana, la actividad física. Eh, ¿Qué más les puede interesar? Conociendo como su perfil. Eh, y por lo que he podido conocerlos en estas clases. Eh, bueno, obviamente les interesa la naturaleza, el contacto con la naturaleza, ¿ya? Todo el contenido asociado a esos temas ustedes lo pueden encontrar, bueno, se entrega en la carrera, pero eh, también pueden encontrar mucha información sobre, por ejemplo, comida vegana en redes sociales, en internet, bueno, obviamente en publicaciones como más tradicionales, pero la información está en todos lados, ¿ya? Entonces, claro, obviamente en un curso universitario hay todo un procedimiento, hay una secuencia, un orden lógico para que ustedes vayan ordenando un poco el aprendizaje. Pero también ustedes en la universidad aprenden mucho respecto de el hacer, ¿ya? Procedimientos, estrategias para poder después insertarse laboralmente. ¿Ya? Cómo hacer un proyecto de ecoturismo, cómo evaluar la oferta y la demanda, en términos de procedimientos, de estrategias, de técnicas. ¿Ya? Y la parte del ser, esta parte en general yo creo que es una parte como más olvidada en general en la educación, digamos, escolar, pero también en la educación universitaria, que tiene que ver con el ser, ¿ya? Ahora, no obstante, igual se trabaja mucho hoy en día en ámbitos como el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, quizás menos el tema de la automotivación y la iniciativa,
pero sí se trabaja en lo que yo les decía recién, ¿ya? Eh, y quizás también en otros ámbitos como, por ejemplo, en la carrera, al menos la parte como del cooperativismo, de la autonomía también es importante en términos del ser, ¿ya? Bueno, esta imagen, bueno, creo que es tercera o cuarta vez que la vemos. La clase pasada fue la última, hoy volvemos a repetirla, pero lo hago porque es crucial y seguro que es pregunta de prueba, o de solemne, y de examen, digamos. Vimos después el tema del aula invertida, que es esta sí ya una metodología que se ocupa y que en esta clase se ha ocupado, ¿ya? Donde el estudiante adquiere un rol más protagónico en su proceso de aprendizaje y previo a la clase tiene que realizar una serie de tareas que pueden ser, por ejemplo, escuchar un podcast o puede ser leer un PDF o leer las matrices del SINCAE, ya como en el ejemplo nuestro. Y posterior a ello, los mismos estudiantes hacen una presentación o bien se responden dudas solamente en función de lo que ya fue abordado por los mismos estudiantes. Eso es el aula invertida, ¿ya? Esta aula invertida, eh, como lo dice el propio nombre, es como invertir el aula tradicional y se puede ocupar en distintos espacios, tanto formal como no formal. Después vimos, y acá nos quedamos, el aprendizaje basado en proyectos, o el ABP. Este aprendizaje se ocupa en el ámbito formal. Yo estaba revisando ayer la lámina y quizás sería bueno, lo voy a agregar al final, abajito como una indicación respecto de en qué ámbito es recomendable usarlo o dónde se usa, ¿ya? Porque en el fondo el aprendizaje basado en proyectos se usa en el ámbito formal, ya en el ámbito en los colegios, en los jardines infantiles, eh, no en el ámbito no formal, ya por la naturaleza de lo que hay que hacer. Yo enseguida les voy a mostrar un par de láminas adicionales. De acá, bueno, lo vimos ya la clase pasada. La idea es trabajar en función de un producto o de un proyecto concreto, ¿ya? Yo tengo como un tema central, pero yo ese tema central lo resuelvo a través de un proyecto, ¿ya? Eh, y en el aula, eh, este aprendizaje basado en proyectos, vimos los pasos la semana pasada, pero acá se los vuelvo a presentar. Eh, buscan, y acá voy a rayar también, buscan, por un lado, la transversalidad. Acá ¿ya? Buscan la transversalidad. ¿Qué significa la transversalidad? Bueno, algo que hemos estado también abordando en las clases anteriores. La transversalidad tiene que ver con trabajar un tema, pero desde distintas asignaturas en el caso formal, ¿ya? Por ejemplo, lo vimos el tema reciclaje, que se podía trabajar en tecnología, en matemática, en comprensión del medio, en historia, en fin, se puede trabajar casi en todas las asignaturas, ¿ya? Entonces, el aprendizaje basado en proyectos, bueno, vamos aquí a ver como el recorrido, para que ustedes más o menos se hagan una idea de qué se trata. En el punto inicial, o cuando en el fondo se inicia un proceso de aprendizaje basado en proyectos con un grupo de estudiantes, lo primero que se hace es definir un tema central. Ya esto no puede ser tan ambiguo como que ya pongámonos como a trabajar en aprendizaje basado en proyectos. No, tiene que haber un tema principal, tiene que haber una pregunta inicial, ¿ya? Que generalmente en, en- en casi la totalidad de los casos esto es definido por el mismo profesor, por el docente, ¿ya? O la educadora de párvulos. Después,
los estudiantes en el fondo hacen como una socialización en términos de qué saben respecto de ese tema. Ya, por ejemplo, ya lo vamos a hacer con un ejemplo concreto para que sea más interesante. Eh, Estamos aquí, ya, les voy a poner aquí, aquí en el qué sabemos. ¿Ya? Ya, los estudiantes en el fondo se hace una lluvia de ideas, por ejemplo, respecto a todo lo que se sabe respecto de ese tema en particular. Ya, podría ser el cambio climático. ¿Ya? Entonces un estudiante dice que, no sé, escuchó en la televisión que, no sé, en los próximos 50 años el planeta se va a calentar 2 grados, ya, por ejemplo. Otro estudiante dice, vi un documental que habla como de las consecuencias del cambio climático en Chile. ¿Ya? Y entre ellas está, por ejemplo, que el mar va a aumentar de nivel, se van a derretir los glaciares, etcétera. Y así, una puesta en común de todo lo que el curso o los estudiantes saben. Posterior a ello, se conforman equipos de trabajo. ¿Ya? Esto también es aquí el docente o la educadora de párvulos tiene un rol central en términos de guiar el proceso o de facilitar el proceso. ¿Ya? Aquí el profe o la educadora de párvulos no tiene como el rol tradicional de ponerse al frente y exponer el tema y, bueno, como decir todo lo que habitualmente dice un profesor. ¿Ya? Eh, Después, aquí viene la parte como que distingue a este aprendizaje, ya que yo aquí de hecho lo quise poner en, en- en rojo, aquí hay un recuadro rojo, porque aquí como en la parte 3 se define qué espero yo desarrollar. Ya tengo un tema, tengo una pregunta inicial, pero se define el producto o el proyecto, ya que puede ser una maqueta, puede ser un algo tangible, una maqueta, un mapa, perdón, podría ser una canción, podría ser un video, podría ser, bueno, muchas cosas, ¿ya? Ahí les doy algunos ejemplos. Entonces, luego de eso, nuevamente se vuelve, digamos, como a los estudiantes respecto de, para lograr ese producto y contestar esa pregunta, ¿qué debo saber? ¿Ya? ¿Qué cosas tengo que aprender en el fondo? ¿Ya? Por ejemplo, si voy a hablar de, ya, por ejemplo, el cambio climático en Chile y quiero elaborar como un mapa, una cartografía. ¿Qué tengo que saber entonces? ¿Ya? Y acá está, por ejemplo, aprender a dibujar un mapa. Después, y como el tema es cambio climático, también información estadística respecto al cambio climático por región, por ejemplo. ¿Ya? Buscar algunos mapas de referencia, eh, y aprender quizá a interpretar mapas, en fin. Y es aquí donde la transversalidad toma también digamos, como su posición, porque acá yo necesito saber cosas de geografía, en el caso de los mapas, pero también necesito saber cosas de historia o de ciencia para comprender el fenómeno del cambio climático. Luego de ello viene un trabajo de responsabilidad, asignación de responsabilidades, definición de tareas y tiempo. Ya, por ejemplo, ya quién hace cada cosa, eh, en qué tiempos, una especie de cronograma con los tiempos máximos para el desarrollo. Después viene todo el proceso creativo, ya como de intercambio de ideas en cada equipo de trabajo, en el fondo. Y después viene una intensa búsqueda y recopilación de información. El docente o la educadora, obviamente aquí le entregan un montón de fuentes o recursos, páginas web, etcétera, 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 para que los estudiantes puedan ir desarrollando su tarea. Voy a sacar la mano para que me sigan. Estamos en el punto 5. Ya, después de eso, después de toda la búsqueda de información y recopilación, viene el análisis y síntesis. ¿Ya? Acá
los grupos en el fondo como que viene como la parte como más analítica en términos de distinguir qué es lo importante, contrastar ideas, debatir en el grupo, ¿ya? Y acá obviamente se apela también a la creatividad, ¿ya? Porque eh, viene la etapa de elaboración del mapa en este caso, ¿ya? Y se propone hacerlo a través de un taller, ¿ya? Acá hay trabajo que, pues, si ustedes se dan cuenta, hay trabajo que se hace fuera de clase y trabajo que se hace dentro del horario de clase, ¿ya? Por ejemplo, todo este, la búsqueda y recopilación de información perfectamente puede ser, bueno, puede ser en la clase o fuera de la clase. Pero acá ya en el taller de producción, acá el grupo se junta y empiezan a crear el mapa, a dibujarlo, etcétera, etcétera. Una vez que eso ocurre, ya tenemos la presentación del proyecto, ¿ya? De manera eh, de después obtener como la participación eh, del resto del curso en términos de eh, 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 enriquecer el trabajo, por ejemplo. Si falta algo o si hay algo que no está muy claro. Aquí también hay un rol del resto de los grupos en términos de enriquecer ese trabajo, ¿ya? Posterior a ello ya viene como una etapa como más de reflexión grupal o sea, del grupo que le correspondió hacer ese producto, respecto de saber si con ese producto terminado yo estoy respondiendo a mi pregunta inicial y estoy respondiendo al producto o al proyecto que a mí me solicitaron. Y como todo proceso de evaluación, o sea, perdón, como todo proceso educativo, después viene la parte de la evaluación, ya que generalmente la hace el docente o la educadora de párvulos, pero también una instancia de autoevaluación, que es lo ideal, ya que el propio estudiante evalúe cómo anduvo, ya que esa es como una práctica que en el ámbito formal se está aplicando con mayor fuerza, ¿ya? Y con eso lo que se espera es la obtención de aprendizaje significativo, ya que sea un aprendizaje de significancia. Este es otro término que se usa mucho en el ámbito de la educación, el aprendizaje significativo, ya que sean cosas, que sean conocimientos, actitudes, valores o habilidades que para mí tengan significancia, ¿ya? Si no tienen mucha significancia, lo más probable es que yo no aprenda mucho, ¿ya? O aprenda un poquito, en la medida de que es significativo para mí, para mi formación, yo lo hago significativo, ¿ya? Preguntas, chiquillos, comentarios. No quise parar porque en el fondo esto es largo, entonces, pero sí ahora doy un espacio para que ustedes me puedan hacer todas las preguntas que consideren de cualquier tipo, ¿ya? Podemos volver atrás también, ¿ya? A ver, no sé qué. Ya, ahí puse borrar. Vamos a hacer una pequeña encuesta, un sondeo. Muy sencilla la pregunta. De ahí vamos a hacer otras preguntas también hoy día. Vamos a trabajar. Ya. ¿Conocías esta metodología? ¿Sí o no? Ya hasta el momento ha respondido aproximadamente la mitad.
Gracias por responder. Veo que están atentos porque esa es una buena señal. Solo faltan 8 estudiantes que respondan. Esperemos a ver, falta Alexandra Erazo, Bárbara Fuentes, Carmen Carrión, Consuelo Muñoz, Diego Soto, Pablo Sotil y Javier Mendoza. Porfa, ¿es solo sí o no? Y ahí respondió uno, dos. Parece que nombré su nombre y se asustaron. ¿O no? Espero que no. Ya no hay problema, Pablo, sí. En el fondo, me pongo en el lugar de ustedes. Yo también estoy tomando varios cursos incluso de la universidad, de otra universidad, en el fondo estoy haciendo un curso y de repente uno se tiene que parar. Mira, siempre pienso no me pongo como en la postura de pensar mal. Ya, yo pienso, pienso lo mejor en el fondo. Entonces de repente uno se tiene que parar o ir, no sé, ir al baño, obvio, si uno es humano, ¿no? Entonces, o pasó algo en la casa y tienes eh, uno está en la casa, no está en la universidad. O como dice Maya, haces un cafecito también, de todas maneras. Eh, o hasta abrir las cortinas, o no sé, como les decía, abrir la puerta a alguien. Yo sé la realidad en la cual estamos todos enfrentados hoy en día con las clases online. Eh, de hecho, me ha tocado observar también de repente imprevistos que pasan. Creo que a mí me pasó el semestre pasado que no sé si hubo un choque cerca aquí de mi. Tengo una calle que igual es como muy cerca acá de la pieza desde la cual yo hago las clases y se escucha así como muy fuerte. Entonces, sus compañeros, y era con sus compañeros en este mismo curso que me decían, pero profe, salga a ver, vaya a escuchar casi, vaya a mirar y nos cuenta. Y bueno, salí porque era igual, fue como algo demasiado fuerte, entonces, eh, pero al final parece que no fue tan así porque no vi nada y bueno, ya, voy a dar las respuestas. Ahí están para ustedes. Ya, me sorprendo gratamente. Alguien cambió de respuesta no sé, algo pasó ahí. Pero un 19, 10 de las 28 personas que respondieron de ustedes, 19 no la conocen y 9 sí la conocen. Ya, lo que me llama la atención es que había un número bastante importante que sí la conocía. ¿Ya? Y eso igual me gusta, o sea, qué bueno que sea así, ¿ya? El desafío sería como más grande si nadie la conociera. Ahora, obviamente que si no la conocen no importa, si la idea del curso es como que también adquieran ustedes alguna metodología, la idea sería también ponerla en práctica, ¿ya? Eh, bueno, yo al respecto igual estoy pensando, todavía no lo tengo resuelto, pero lo tengo que resolver muy luego, eh, respecto al trabajo final del curso. ¿Ya? El año pasado hubo una propuesta, o sea, yo tuve una propuesta y- y- y tuvo buenos resultados. En el fondo también era plantear un proyecto de educación, eh, pero quizá ahora lo voy a acotar más. Puede ser que tome alguna de estas mismas metodologías y ustedes la apliquen en la simulación de alguna actividad, con algún colegio, escuela, organización en la cual ustedes podrían como hacer una intervención educativa. Ya, muy bien.
Entonces este es el aprendizaje basado en proyectos. Yo lo quiero, después viene otro que se llama el aprendizaje basado en problemas. ¿Ya? Por eso quise como, muchas veces se confunden. ¿Ya? Eh, a el aprendizaje basado en proyectos es más conocido que el basado en problemas. Ya, otra metodología es el aprendizaje cooperativo. Esta metodología de aprendizaje eh, se puede usar en ámbitos formales, pero yo siempre lo considero como más para el ámbito no formal, ¿ya? Es más simple, son menos pasos, y algo hasta como más conocido, ¿ya? Muchas veces los ámbitos no formales, como por ejemplo en el trabajo con organizaciones o con, se me está acabando la batería, con organizaciones sociales, lo que ocurre a veces es que tenemos, disculpen, ahora me pasó un imprevisto. Eh, Ocurre que el nivel de conocimiento de las personas que participan es súper heterogéneo. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? No sé, a ver, me ha pasado muchas veces, entonces ya, me corresponde hacer una capacitación, una serie de actividades con un conjunto de vecinos y uno se encuentra con gente que sabe mucho respecto a un tema y gente que no sabe nada, ¿sí? Y nada de nada. O sea, entonces, eh, el diagnóstico que uno ahí establece es que es un desafío, ¿ya? Eh, lo ideal sería como dividir por nivel de conocimiento o nivel de manejo o cercanía con un tema, ¿ya? Pero generalmente eso no se puede hacer. Es como, ya, este es el grupo y hay que capacitarlo y cuando tú eres el profesor o el facilitador, tú tienes que ver qué metodología ocupar, ¿ya? Entonces, una metodología que es bastante como flexible es esta del aprendizaje cooperativo, ¿ya? Eh, bueno, esta metodología plantea que el trabajo en grupo mejora la atención, eh, la, la implicación o el compromiso con lo que estoy enseñando y también contribuye en la adquisición real de aprendizaje por parte de los estudiantes. ¿Ya? Acá, en el objetivo cooperativo, el objetivo final es siempre común, ¿ya? A todos, a todo el grupo, digamos, y solo se logra si cada uno de los integrantes de cada grupo, en el fondo, cumple con su tarea, ¿ya? Acá no opera mucho esta lógica de que eh, estamos, piensen que estamos pensando en, generalmente acá, un trabajo con adultos, ya que están interesados en el tema, que necesitan, quieren aprender, entonces no es como en la escuela o el colegio que eh, muchas veces se hace un trabajo por cumplir, ¿ya? Eh, a veces también pasa en la universidad, ustedes lo saben, bueno, yo también fui estudiante. Eh, pero acá como que en el aprendizaje cooperativo operan como cuatro principios, ¿ya? El principio como de la igualdad de la participación, ya que todos aporten lo mismo y que no trabajen solo dos de cuatro. Y aquí, para que sea realmente cooperativo, tiene que haber un nivel de participación simétrico, ¿ya? Eh, Después tenemos interacción simultánea, ya que los grupos trabajen, puede ser de manera asincrónica, ¿ya? O sincrónica, ¿ya? O sea, pueden trabajar en el espacio de clases, ¿ya? O de formación, o bien de manera grupal
en otro espacio, en la noche, en la tarde, en el horario que más le acomode a los participantes. Y acá hay responsabilidades individuales y grupales, ¿ya? En el trabajo cooperativo, evidentemente que cada individuo del grupo de trabajo cooperativo tiene una responsabilidad individual, pero que influye también en el resultado grupal, ¿ya? Y el grupo como sí también tiene una responsabilidad. Eh, y también acá se habla de la interdependencia positiva, ¿ya? De que en el fondo eh, sí o sí yo dependo del otro y todo lo que haga el otro para mí va a ser positivo, va a ser sumar y sumar, en el fondo aprendizaje, va a ser, eh, yo si solo hago yo lo que a mí me corresponde y el resto no lo hace, no va a haber una interdependencia positiva, va a ser una interdependencia negativa. Entonces, yo necesito un involucramiento real de todos los integrantes de este grupo de trabajo cooperativo. Ahora, ya, vamos a pasar a otro tema súper interesante. Respecto al trabajo cooperativo, miren, generalmente, a ver, dentro de la metodología, y también era algo que la semana pasada yo les señalé, eh, muchas veces no se emplea solo una metodología, ¿ya? Se emplea más de una, ¿ya? Entonces, yo perfectamente puedo, como docente, como profesor, ustedes después como profesores también o como facilitadores, pueden usar un poco de aula invertida, aprendizaje cooperativo, bueno, después vamos a ver en gamificación o aprendizaje basado en el juego. Eh, Se pueden usar distintas metodologías para una misma actividad. Ahora, el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en problemas generalmente no dan tanto espacio para otras metodologías. Yo, por ejemplo, no podría mezclar, eh, porque en sí son, miren, si se acuerdan de esta lámina, igual son metodologías más complejas, ya que igual tiene, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, tiene instancias de trabajo cooperativo igual. O sea, como que está implícito eh, otras metodologías, ¿ya? Obviamente que no está planteada como de la forma como se plantea acá, bajo estos principios, ¿ya? Eh, pero se puede hacer una unión. Ya, antes de pasar a la gamificación, preguntas, chiquillos, comentarios. Ya, por ahora eh, veo que no hay dudas. Eh, ya, miren, la gamificación tiene que ver con el uso del juego, ¿ya? Pero acá bueno, hay un aprendizaje basado en el juego, pero también está la gamificación que tiene que ver con, eh, más que nada con los videojuegos, ¿ya? Eh, y en este sentido, yo lo quise destacar, obviamente también podría haber una lámina para el aprendizaje basado en juegos, podríamos hablar al respecto, pero en términos de la gamificación lo encontré interesante porque hoy en día, y sobre todo en tiempos de pandemia, este tipo de recursos han adquirido una notable importancia y yo creo que van a adquirir una importancia mayor, ¿ya? Bueno, el tema de los juegos y los videojuegos, seguramente sus padres lo recordarán, pero tiene un desarrollo relativamente, digamos, corto, eh, cuando en los años 80, con el surgimiento digamos, de los computadores y los sistemas operativos,
se empezaron a masificar, a adquirir gran importancia, pero al principio nunca hubo como una intención tan educativa, ¿ya? Eh, y quizás todavía no existe como tanta intención educativa, pero existen bastantes excepciones donde se ha querido recalcar la importancia, eh, claro, la importancia de este recurso como un recurso educativo, ¿ya? Eh, y bueno, yo acá les quiero mostrar algunos ejemplos. Acá tenemos un juego que se llama Protectores de la Ciencia, eh, creado en Chile, ¿ya? Que lo pueden descargar eh, para los celulares y para el PC. Eh, Entiendo que no tiene costo, ¿ya? Últimamente no lo he visto, pero básicamente el objetivo de este juego es introducir el tema del método científico, ¿ya? Para que los niños en el fondo aprendan a pensar, eh, a vislumbrar como el conocimiento en virtud del conocimiento, perdón, en virtud del método científico, ¿ya? Que tiene pasos súper como eh, eh, estrictos y convencionales, y se aplica para la asignatura de ciencias naturales, ¿ya? Particularmente si lo leen ahí, se usa en el ámbito en un eje temático que se llama Ciencias de la Vida y Ciencias Física y Química, ¿ya? Está vinculado al currículum escolar, eh, se puede usar de quinto a octavo básico, y busca reforzar la comprensión del método científico indagatorio, ¿ya? Eh, bueno, los invito quizá a revisarlo, a mirarlo, y efectivamente se convierte en una alternativa súper interesante, sobre todo en el ámbito del ecoturismo, donde incluso se convierte en una alternativa para, por ejemplo, quizás, bueno, puede ser una aplicación o juegos que a ustedes les pudiesen permitir acercar la naturaleza eh, a las nuevas generaciones, ¿ya? Y las nuevas generaciones son muy distintas por ejemplo, a mi generación. Yo soy de los 80, donde uno no nació con el computador en la mano, ya no nació con internet. eh, Ustedes y las futuras generaciones van a ser nativos digitales, o sea, es lo que hoy en día está muy en boga, el tema de los nativos digitales. Entonces no se puede desconocer que la tecnología y los videojuegos son un recurso que hay que tener en consideración, ¿ya? Yo sé que entre ustedes probablemente hayan detractores, porque quizá este tema como de la tecnología con la naturaleza no son compatibles, como que hacen interferencias, ¿ya? Pasó el año pasado con los estudiantes del curso, que muchos decían que no, o sea, como que no, no, o sea, un juego, una aplicación en una actividad al aire libre, o sea, ni con nada, así, súper como una postura súper radical. Pero yo lo único que les digo acá es que hay que tenerlo en consideración, ¿ya? Yo conozco hartas experiencias por ejemplo, incluso en estos tiempos de pandemia, incluso de recorridos virtuales por áreas silvestres, eh, a través de, digamos, ir viendo en el fondo una grabación y conociendo ciertos elementos de los ecosistemas. Así que es un tema que no se puede desconocer. Ahora, les quiero mostrar ahora, y después lo vamos a dejar un ratito para comentarios de ustedes, ¿ya? Porque yo creo que este tema igual es como re importante. Acá yo lo que sí quiero decirle es que yo no soy como muy aficionado a los videojuegos, ¿ya?
Sí conozco algunos, no conozco todos los que se mencionan acá, probablemente ustedes los conozcan mejor que yo, ¿ya? Entonces, ustedes mismos quizás aquí me van a ayudar como con algunos ejemplos, ¿ya? Pero miren, es importante hacer este recorrido de la historia de los videojuegos porque vamos a ver cómo esto parte y cómo evoluciona a lo largo de la última década, ¿ya? Eh, bueno, en los años 80 aparecen los primeros videojuegos con vocación educativa, ¿ya? Estamos hablando del año 85 al 90, digamos, ¿ya? Donde hay juegos como, eh, yo conozco el SimCity, ¿ya? Les voy a hablar un poco desde lo que conozco, ¿ya? En el SimCity, este es un juego súper entretenido que yo lo jugué en el computador, digamos, donde uno construye una ciudad y se va enfrentando a distintas problemáticas que ocurren al interior de una ciudad, ¿ya? Todos los problemas que ocurren, la contaminación ambiental, eh, en el fondo uno es como el alcalde de la ciudad, en el SimCity. No sé si ustedes lo conocen, ¿alguien lo conoce? ¿Jugó? Yo no sé si todavía existe en realidad. Ahí no tuve tiempo como para hacer esa revisión. Ya, pero parece que nadie lo conoce. Ah, de nombre, un clásico, dice Soledad. Yo igual debo reconocer que cuando jugué, igual es como uno se mete, porque, eh, y sobre todo para los que nos interesan los temas, por ejemplo, el desarrollo urbano. ¿Ya? Bueno, yo, además de la educación ambiental, eh, bueno, soy geógrafo de profesión, como ustedes lo recordarán quizás, pero después hice un magíster en un tema que se llama asentamiento humano y medio ambiente. Entonces me tocó en el Instituto de Estudio Urbano. Me tocó mucho ver muchos cursos relacionados con el desarrollo urbano. Entonces SimCity era como ideal. Entonces, claro, uno el alcalde iba viendo que, no sé, y es bueno quizás jugarlo porque uno se pone o empatiza o se pone en los pies de un alcalde. Entonces, toda decisión que yo tomo tiene repercusiones. ¿Ya? Entonces, en términos como por ejemplo de lo que yo estaba estudiando hace algunos años atrás, eh, hay conocimiento, hay cosas que se pueden rescatar de este juego, ¿ya? En términos de las decisiones, de las consecuencias de ciertas decisiones que voy tomando, ¿ya? Ese es un ejemplo. Está el Carmen Sandiego, Brothers Rabbit, bueno, otros que yo no conozco, ¿ya? Después en los años 90, 95 surgen las consolas portátiles. Yo me acuerdo de esa época porque, bueno, era más que niño, pero eh, típico estos juegos que muy básicos, digamos, pero eh, las consolas portátiles bueno, los teléfonos móviles surgen y acá hay unos juegos como el Civilization, eh, que este juego yo no lo conozco, pero sí pude indagar un poco. Ya es un juego como de historia, donde yo voy aprendiendo cosas de historia para ir en el fondo conquistando imperios y colonizando el mundo un poco. ¿Ya? Quizás la idea de fondo suena un poco chocante, porque de repente es como esta mirada como más colonialista y todo el cuento, pero en el fondo es para aprender historia. ¿Ya? Ah, ya, como dice Pablo, ya, yo no conozco ese juego, lo siento, quizás es súper popular, pero no lo conozco. Después están los primeros mundos virtuales, ya, con contenido creado para los usuarios, en los años... Ah, bueno, mira, súper, gracias por el dato, Pablo. Aquí en el fondo, en los años del 96 al 2000, bueno, hay algunos ejemplos, yo no los conozco, pero son juegos más bien en donde en el fondo puedo jugar con otros, ¿ya?
a través de internet, o bien a través de los portátiles y los teléfonos móviles que iban ahí emergiendo. Después tenemos una época del 2001 al 2005 donde tenemos el multijugador, pero acá tenemos ya en entornos online. ¿Ya? Esto ya es como más reciente, y también se apuesta por consumidores no tradicionales, como les decía, quizás no siempre como con una intencionalidad educativa, pero sí hay algunos juegos como el Brain Age, eh, que tiene que ver con, eh, es un juego como del ámbito de la salud, ¿ya? En el fondo, eh, pero que tiene que ver como con mis capacidades, por ejemplo, relacionadas con el envejecimiento. ¿Ya? Es como, no sé si alguno de ustedes lo conoce, yo en realidad no lo conozco, pude investigar un poco, pero es para ver a través de distintos juegos, como pequeños juegos, como de lógica, en el fondo, eh, cuál es la edad de mi cerebro, es como la traducción, pero en el fondo es cómo está mi cerebro, o sea, eh, si pienso de manera lógica, si estoy como bien, digamos, en términos como hago buenos razonamientos, va como por esa línea ya del aprendizaje. Y después, bueno, en los años 2006 al 2010 tenemos una escala donde hay una interacción física con los juegos. Eh, Quizá alguno de ustedes conoce alguno de estos juegos, yo la verdad es que no conozco ninguno, pero sí ya tenemos como elementos sensoriales que me permiten hacer ciertos movimientos y que se vean reflejados en las pantallas o en los dispositivos móviles, ¿ya? Obviamente con ya el uso de joystick y todo eso ya venía de antes, pero aquí se generaliza esto, ¿ya? Estas alfombras, o, o digamos como medios para bailar, etcétera. Y ya después, bueno, posterior a eso, el 2011 en adelante, ya las tabletas, los móviles se masifican, y bueno, se empiezan también a utilizar muchos juegos en el ámbito de la educación. Eh, Uno de los juegos como más populares, el Minecraft, este juego como de construcción, ya que yo conozco un poquito, no tanto, pero que en el fondo permite desarrollar temas como la lógica, el descubrimiento, un juego como de desafíos, de distintos ambientes, y que yo creo que la mayoría de ustedes conocen porque es un juego más reciente, ¿ya? Comentarios, chiquillos, dudas, preguntas. Encontré que era como una síntesis bastante buena de la evolución que han tenido los videojuegos. A mí me ha tocado un poco vivirla porque, como completa, digamos, ustedes los 80, no, pues ustedes son más jóvenes, muy jóvenes, eh, son de los 90, 2000, pues. No vivieron toda esta evolución. Eh, yo tuve un Atari, eso sí les puedo decir, y los juegos a los que jugaba no eran estrictamente educativos, eran como de otra naturaleza. Después tuve Nintendo, tuve Super Nintendo y por ahí quedé, ya después. Ya pasé la etapa de los juegos y me puse a hacer otras cosas. Ya, chiquillos, vamos a hacer un breve receso de 10 minutos como siempre. Ah, aquí me dice ya, el sondeo no cambió. Ya, ya, entonces les voy a dejar yo aquí saco mi lado cuadrado, como que les pongo la hora exacta, pero es para que tratemos de respetar el horario nomás.
es 33 horas. Y también lo dejo acá en el chat, como ustedes saben ya a esta altura, para que los compañeros que estaban distraídos o andaban quizás haciendo alguna tarea, como les decía hace un rato, sepan que estamos en recreo. ¿Ya? Ya, así que nos vemos enseguida como para ir cerrando ya la clase, porque igual nos queda poco tiempo. Vamos a tratar de terminar las metodologías, que igual quedan, a ver, son varias. No, pero vamos a alcanzar hoy día. ¿Ya? Así que nos vemos en 10 minutos.
Ya, chiquillos, chiquillas, vamos a seguir. Espero que se hayan relajado unos minutitos. Bueno, finalmente hoy día tuvimos una asistencia más baja, probablemente por lo que ustedes decían, que ya, bueno, el semestre ya está entrando como con más fuerza, eh, y quizás los trabajos nocturnos eh, impidieron que, que asistieran hoy. Ojalá mañana tengamos mejor asistencia. Y bueno, los compañeros que no llegaron, obviamente está el video disponible de esta clase y de todas. Ya, nos quedan algo así como 20 minutos y fracción. Vamos a, bueno, vamos a cerrar esta parte de las metodologías. Y les voy a hablar ahora del aprendizaje basado en problemas, ya que este es muy distinto al aprendizaje basado en proyectos. Eh, si ustedes lo analizan, igual es ABP, ¿ya? Entonces, las siglas a veces se confunden. En ambos casos se habla de APP, porque uno es en proyecto y el otro es en problema, ¿ya? Eh, pero es muy distinto al otro porque, como lo vamos a ver en la lámina que sigue, acá tenemos, el foco está en el problema o los problemas, no en el proyecto. ¿Ya? Acá no hay un proyecto de por medio, ¿ya? Entonces, yo les voy a mostrar las etapas que conforman este tipo de aprendizaje, pero busca como de manera cíclica empezar a hacerse preguntas y adquirir conocimiento. Pero es cíclico porque van surgiendo después otras preguntas y va creciendo como una bola de nieve, ¿ya? Y se va haciendo cada vez más complejo. En el caso del aprendizaje basado en proyectos no es así. Hay como una pregunta inicial y más o menos yo me muevo en torno a esa pregunta inicial y al producto o proyecto que yo he definido, ¿ya? Que muchas veces el profesor o la educadora eh, han establecido. ¿Ya? Acá es distinto, ¿ya? Es una metodología muy distinta, ¿ya? Acá obviamente que requiere de indagación por parte de los estudiantes, similar a la del aprendizaje basado en proyectos. Y algunas de las cosas que se adquieren o es posible conseguir con el uso de esta metodología son el desarrollo del pensamiento crítico y las competencias creativas, la mejora de las habilidades de resolución de problemas, el aumento de la motivación del estudiante y una mejor capacidad para transferir conocimiento a nuevas situaciones. Ahí sale cortado, pero en la versión del PowerPoint que yo les subo, entiendo que no van a tener ese problema, pero es un pedacito. Disculpen. Entonces, ya, acá si nos vamos a la lámina, también acá tenemos una lámina similar a la anterior, con bastante información igual, es de las metodologías más complejas de poner en práctica en el ámbito formal, ¿ya? Pero en términos generales no voy a profundizar tanto. Eh, Parte con una etapa de planificación donde se definen los objetivos de aprendizaje y las competencias o lo que yo quiero lograr en mi estudiante. Se organizan grupos también, al igual que la otra metodología, la del aprendizaje basado en proyectos. Eh, Se presenta un problema y se aclaran, digamos, dudas generales respecto de ese problema. Igual hay un marco, hay un problema general, ¿ya? Los estudiantes pues acotan ese problema
Ya empieza como la etapa de problematización. Los alumnos analizan el caso, identifican el problema, en principio deben expresarlo en una sola pregunta o declaración. Posterior a ello viene una etapa de lluvia de ideas respecto de esa pregunta inicial, en el fondo. Los grupos exponen sus conocimientos, básicamente simplemente no se apunta a nada, sino que es solamente una etapa creativa de generación de ideas que después se agrupan y se, y se definen temáticas macro, en el fondo. Después, en base a esa información, se busca responder a la pregunta inicial, ¿ya? Eh, Plantean posibles respuestas al problema. Se debate y se evalúan diferentes hipótesis que dan respuesta al problema central. Ahora, después viene la formulación de los objetivos de aprendizaje. Y esta etapa yo la marqué ahí en un recuadro amarillo porque esta la considero como central dentro de esta metodología. Son los propios alumnos los que identifican qué deben aprender para resolver el problema, ¿ya? Y esta metodología se centra en esto, ¿ya? No en el producto, sino que se centra en lo que también estaba presente esto, pero con menor intensidad en el aprendizaje basado en proyectos. Pero acá es central, ¿ya? Eh, yo defino mis propios objetivos de aprendizaje. O sea, ¿qué es lo que yo necesito aprender? ¿Ya? Y de esta manera se organiza la investigación. Después se busca información a través de la investigación. eh, en muchos casos se recurre a entrevistas, experimentos, estudios de campo, lo cual no está tan estrictamente vinculado a la otra metodología. Después viene una etapa de síntesis con los resultados y la presentación. Y finalmente, como toda metodología educativa o proceso educativo, viene la etapa de evaluación y autoevaluación, que es como similar a el aprendizaje basado en proyectos. Ahora, acá sí hay que recalcar que eh, la pregunta inicial deriva, eh, que no está quizás tan explícito en esta lámina, pero en el fondo eh, acá se da espacio para que esa pregunta inicial vaya evolucionando, ¿ya? Es más dinámica en términos de que yo puedo partir como con una problemática acotada inicial, pero yo puedo ir como desagregándola, ¿ya? Puedo ir viendo como variante y puedo, como decía anteriormente, esto es algo cíclico que en el fondo se va complejizando, ¿ya? Eh, y puedo terminar, digamos, de manera respondiendo no solamente a la pregunta inicial, sino que puedo terminar respondiendo a derivaciones de la pregunta central o inicial. Y ahí es donde está como la riqueza de este planteamiento. Ya, después nos quedan dos metodologías de las que les quiero presentar, que son como las generales. El pensamiento de diseño, esta es una de las nuevas metodologías que se basa en la forma como trabajan los diseñadores gráficos, ¿ya? Y los diseñadores gráficos, bueno, ellos buscan resolver problemas, sí, pero dedicarse principalmente a satisfacer las necesidades de sus clientes, ¿ya? Entonces, esto es como una adaptación de lo que se utiliza en el ámbito del diseño gráfico, ¿ya? Acá, bueno, con este método, si yo lo aplico adecuadamente, puedo identificar exactamente aquellos problemas que le interesan a cada estudiante o a cada grupo de estudiantes y generar en el marco de su experiencia educativa eh, digamos, se produzca eh, un resultado creativo e innovador respecto de la satisfacción de una necesidad. Las etapas del pensamiento de diseño, esto basado justamente como en la forma como de pensar de los diseñadores gráficos,
En primer lugar, se debe buscar como una necesidad de las personas. Ya en el ámbito educativo, por ejemplo, puede ser una necesidad que exista en el mismo colegio o del entorno, si lo llevamos más al ámbito ambiental, puede ser una necesidad de, por ejemplo, construir un invernadero o instalar un panel solar o tener agua caliente. Entonces, yo parto como de ahí. Después voy detectando oportunidades que acá, por ejemplo, pueden ser fondos concursables, pueden ser autogestión, pueden ser donaciones, ¿no? Si seguimos como el ejemplo. Después evaluar posibles soluciones. El pensamiento y diseño acá plantea el tema de maquetear. Los diseñadores son muy de eso, ¿ah? No sé, quizás ustedes tienen alguna vinculación con algunos diseñadores gráficos, pero son muy de dibujar, son muy de hacer un bosquejo, un algo, pero palpable, ¿ya? Así como, no es necesario que sea algo acabado, ya no es que no es necesario que sea algo perfecto, pero sí para ello es indispensable ver cómo quedaría un proyecto. Ya, por ejemplo, si quiero instalar unos paneles solares, diseñar una simulación de paneles solares y construir como el sistema en una maqueta, ¿ya? O buscar alguna instalación parecida, pero verla. ¿Ya? Ellos funcionan mucho con el tema como visual y también para mostrarlo a otros, ya que se pudiesen ver interesados o involucrados en la consecución del resultado. Y bueno, aquí está en el fondo de la mano con lo anterior, que es como evaluar las posibles soluciones, o sea, ante un mismo, perdón, ante un mismo problema o ante una misma necesidad yo puedo tener distintas soluciones, ¿ya? Entonces, me salté en el fondo una etapa. Primero está como el evaluar las soluciones, ¿ya? Por ejemplo, tengo un panel tipo A, uno B y uno C. Y yo después maqueteo el que me interesa más que el resto. ¿Ya? Y finalmente hay una etapa como de evaluación y testeo. Ya los diseñadores lo usan mucho, que es como mostrar esto a otros para que ellos te digan, oye, esto está bien, esto está mal, mira, no, me parece que esto debiera ser así, ¿no? Los circuitos deberían pasar por acá, debería ser más pequeño, debería ser más grande, se debería poner en este techo, no en este otro. Entonces, hay todo un trabajo como súper interesante, y acá hay varias publicaciones que han sido, yo puedo compartir también una de ellas, que está hecha para el ámbito educativo. ¿Ya? Cómo trabajar desde el pensamiento de diseño en el aula, ¿ya? En el ámbito no formal también. Y por último, dentro de las metodologías, acá hay una muy interesante también, que es el aprendizaje basado en el pensamiento. Bueno, arriba está como el término en inglés, pero si lo llama al español es aprendizaje basado en el pensamiento. Y acá esta es como una metodología un poco más compleja de implementar también, pero es como una metodología que busca que yo esté consciente de lo que estoy aprendiendo, tome conciencia de lo aprendido o de cómo estoy aprendiendo, ¿ya? Entonces con esto yo cambio un poco la forma de abordar la información que recibo, ¿ya? Obviamente que busca como pasar de la mera memorización a la comprensión profunda de los conceptos, ¿ya? Y lo que permite en el fondo a los estudiantes que ellos relacionen las ideas con mayor facilidad. Acá estamos hablando de metacognición, aprendizaje consciente, entre otros, que son como términos propios del ámbito educativo como más tradicional. Eh, Acá en el fondo les quiero mostrar una lámina que es como bien ilustrativa respecto de como eh, de lo que abarca esta metodología, ¿ya? Pero básicamente es como hacernos conscientes de lo que estamos aprendiendo, ¿ya? Identifico las habilidades que me están enseñando, identifico las limitaciones que tengo para aprender, ¿ya? También identifico qué es lo que me cuesta menos aprender o para lo que soy más hábil en términos de aprendizaje.
y me planteo, acá en el fondo, en este recuadro se plantean como 4 preguntas básicas, ¿ya? ¿Qué he aprendido? Por ejemplo, luego de terminar una clase, independiente del método que se use, ¿ya? ¿Qué he aprendido? En el fondo, ser consciente del tipo de pensamiento que he realizado. ¿Cómo lo he aprendido? ¿Ya? Yo identifico la metodología que en este caso el profesor o la educadora han empleado. ¿Qué ha resultado más fácil o más difícil o más novedoso? ¿Ya? Yo con eso evalúo la estrategia que se empleó para enseñarme. ¿Ya? Y después, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Para qué me ha servido? ¿Ya? Eh, Acá adelantarse en la planificación de futuras actividades, en el caso del docente. ¿Ya? Entonces acá esta metodología se puede usar combinadamente con otras, ¿ya? Como yo les decía, eh, pero busca que tanto el estudiante como el docente o la educadora, eh, en sus ámbitos, digamos, de enseñanza o aprendizaje, tomen conciencia de lo que se está enseñando y de lo que se está aprendiendo. ¿Ya? En particular, por ejemplo, en el caso de los niños, en el fondo se habla mucho de las habilidades para el siglo XXI, y una de ellas es como el aprender a aprender, ¿ya? Eh, ¿Cómo yo puedo aprender más rápido en el fondo? Hay varias cuestiones, temas como súper interesantes, ¿ya? O qué pasa en el fondo, qué pasa en mi cerebro eh, en el marco de un proceso de aprendizaje, ¿ya? ¿Qué ocurre? O yo me puedo hacer preguntas como, quizás también ustedes se la han formulado en algún momento, ¿en qué horario del día yo aprendo más o capto más eh, los distintos, digamos, contenidos? Eh, Va por esa línea, de fondo, ¿ya? En la línea de ver qué pasa por mi cabeza, en el fondo, y cómo puedo mejorar la retención, el aprendizaje mismo, eh, y, y así como también evaluar las metodologías que están ocupando eh, los profesores, o yo si soy profesor, la eficacia de mis metodologías que se usan combinadamente. Ya, chiquillos, preguntas, comentarios, porque esta es la última lámina de esta presentación. Estamos en buena hora para dejar un espacio de preguntas de esta última metodología y en general de toda la clase. ¿Algún comentario? Ya, aparentemente no. Bueno, yo me quiero adelantar un poco entonces. Ya, Maya dice que no. Gracias a Maya, en representación del curso. Ya, a ver, me quiero adelantar entonces para la clase de mañana. Mañana vamos a tener una clase, vamos a mezclar una parte como más práctica eh, con algunos contenidos, ¿ya? Como yo les he venido diciendo, a mí me gusta integrar como distintos recursos. Entonces mañana no va a ser un trabajo grupal, en esta ocasión no, pero sí vengan preparados como para participar, ¿ya? Ya, bueno, como nos quedan unos minutos, yo voy a, acá termina la clase en el fondo.